presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata del embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy contento de estar contigo en tu programa. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la crisis en Ucrania, luego del anuncio que hiciera el presidente ruso Vladimir Putin del posible despliegue de tropas en dos provincias de ese país que se declaran independientes. Yo le pedí un comentario al respecto porque a esta hora ya la Unión Europea anunció el primer bloque de sanciones contra Rusia por una nueva agresión a Ucrania. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, hace varios días, por no decir semanas, una tremenda preocupación en todo el mundo ocasionada por el despliegue de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Se hicieron esfuerzos de todo tipo, a nivel diplomático, a nivel militar, a nivel institucional, y ciertamente estas presiones internacionales, la misma decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde Rusia quedó aislada, sin embargo buscó entonces buscar aumentar la tensión, no enfrentándose directamente a Ucrania, que no deja de ser un alivio, sin embargo es como una especie de invasión a través de la puerta trasera. El hecho es que al reconocer el gobierno de Putin y los miembros de la Duma la intervención militar en la región separatista del Donbass, es decir, dándole la independencia tanto a Donetsk como a Luhansk, interviniendo militarmente, genera una desestabilización que recuerda mucho a las posiciones de las minorías alemanas en la época de Hitler con los Sudetes, en el sentido de que tratan de reivindicar una rusofonía y una posición prorrusa en dos regiones importantes de Ucrania, con lo cual evidentemente genera una profunda preocupación en las capitales del mundo. Y es por eso que la respuesta no se va a esperar y las capitales europeas y Estados Unidos han tomado una serie de decisiones para frenar esta visión neocolonial, neoimperial de Rusia, que supera las combinaciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del pasado, junto con las del zar o la época de la monarquía. De manera que, si bien no han invadido a Ucrania directamente, lo han hecho a parte de Ucrania, como también hicieron en el pasado en otras regiones de Europa, tratando de mantener ese patio trasero de Rusia a todas aquellas que habían sido repúblicas de la Unión Soviética. El impacto, en su opinión, embajador, de esta primera batería de sanciones de la Unión Europea, que incluyen la prohibición al Estado y al gobierno ruso de acceder a los mercados europeos y el embargo comercial a estas dos regiones separatistas, ¿qué puede decirnos? Sí, Rusia está sufriendo una crisis económica. Quizás por eso es que no se atrevió a cruzar la frontera con Ucrania, a pesar de una serie de tentaciones que se le presentaron. Pero esto no pasa desapercibido. Y en la crisis económica actual que está viviendo Moscú, se encuentra con una serie de sanciones que van a aislar aún más a Rusia y va a producir una caída en todo lo que es el comercio, la producción y la presencia de Rusia en la región y en el mundo. Ahora, tengo que preguntarle, embajador, porque en paralelo Alemania tomó la decisión de paralizar el gasoducto que estaba en proyecto con Rusia, el Nord Stream 2. ¿Qué impacto puede tener esta decisión? Lo escuchamos.
Efectivamente es una medida muy orientada a los principios, porque el gasoducto en momentos de crisis energética era un alivio y una seguridad como fuente de energía. Sin embargo, el nuevo gobierno de Alemania reitera su posición a los principios y no se trata solo de una decisión que podría afectar económicamente a Alemania, pero sí a frenar todo lo que significaba la construcción de una casa común europea o la búsqueda de relaciones más estables con sus vecinos europeos. Es una decisión que ciertamente hace que Rusia toda esa opción de tener con uno de los principales socios económicos de Europa, que es Alemania, va a tener una repercusión seria en los ingresos de Moscú. Ahora, ¿cree usted, embajador, que estas decisiones y anuncios en las últimas horas van a provocar un cambio en la posición del presidente Vladimir Putin o todo lo contrario? Escuchamos. Yo creo que hay que ver dos elementos en esta intervención. Uno, que no se atrevieron, como era su deseo, de tratar de imponer una dominación a Kiev y reivindicar ese pasado soviético. Las posiciones y los anuncios que se han hecho hicieron que no fuera esa la medida. Sin embargo, no deja de ser muy serio ese apoyo al separatismo, porque después de eso, a pesar de lo que cuesta tener las tropas rusas en las dos regiones separatistas, está también reconocer a dos nuevos estados independientes, y esos dos estados nuevos independientes han sido rechazados por ahora por la inmensa mayoría de los países miembros de Naciones Unidas, por considerarlo que es una dominación, un retorno a las prácticas imperiales, y eso sí va a perjudicar esa visión de Rusia. Y no vale alegar que no deben intervenir los otros países porque es injerencia en asuntos internos. Bueno, es más bien una expresión de dominación de una región que en la década de los 90, no solamente el caso de Ucrania, sino de los otros países decidieron iniciar una ruta nueva. El caso, por ejemplo, de la Europa Oriental, la ex Europa comunista. Bueno, no le gustó nunca a Moscú ver cómo Hungría, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, Rumania, fueron no solamente entrando dentro del contexto de la Unión Europea como un modelo económico, sino también como parte de la OTAN, de la alianza militar. Y eso es lo que ve que en la medida en que el mundo soviético no solamente se desmoronó desde el punto de vista de la decisión de la glasnost y de la perestroika de Mikhail Gorbachev, están viendo que también está entrando no solamente en países como Bielorrusia, la oposición heroica que mantuvieron, la posición de Ucrania, la posición de Azerbaiyán, sino en la misma Rusia, en donde la prensa no lo ha destacado, pero no ha habido miles de manifestantes rusos en contra de la intervención militar del gobierno de Putin. Sí, embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a policial. Al regreso quisiera preguntarle acerca del impacto que esta situación va a tener para nuestro país. Lamentablemente nos han metido en este conflicto que nos resulta tan lejano, producto de las alianzas que ha establecido el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno ruso. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos en nuestro portal cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la crisis en Ucrania, el impacto que esto tiene para el mundo, pero también para nuestro país. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, Naciones Unidas y Brasil. Y yo le hago una inquietud, embajador, sobre el impacto que esto va a tener para Venezuela, tomando en consideración, insisto, la alianza establecida entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Vladimir Putin. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo lo veo con muchísima preocupación, porque estamos entrando en una pugna geopolítica mundial en la que no tenemos nada que buscar en esa región. Esas expresiones de solidaridad con Rusia, con el gobierno de Putin, no tiene por qué un país de América Latina ni estar entrando en un conflicto que ni entiende ni es parte de nuestra realidad, sino acabando con lo que siempre había sido una búsqueda de soluciones hemisféricas para los problemas hemisféricos. Hemos visto cómo en el pasado, sea acuerdos como el de Tlatelolco, o sea situaciones como la búsqueda a través de contadoras o de esquipulas, eran solamente los latinoamericanos, sino que vemos cómo esa especie de alianza significa una presencia militar rusa en las Fuerzas Armadas. Basta con ver las posiciones de los altos voceros militares, pero también el tema de que está siendo utilizada Venezuela como un peón, igual que Cuba, para su conflicto con Ucrania, como diciéndoles, bueno, si ustedes se solidarizan con Ucrania, yo no descarto la posibilidad, como dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, de una intervención militar en Venezuela o en Cuba. Nos están utilizando como peones. Pero además, paulatinamente Rusia ha estado entrando también en esa dimensión hemisférica que nunca antes había estado. En las mismas conversaciones de México, ¿cuál es la razón para que la Plataforma Democrática haya aceptado a Rusia como uno de los países facilitadores? No la entiendo, y sobre todo en situaciones como las actuales, en donde Rusia es rechazada por todos, o las posiciones que mantenía el rechazar cualquier tema que se tratara en Consejo de Seguridad, sea la denuncia del narcotráfico, de la corrupción o de los derechos humanos. Entonces, claro,
hay un nuevo actor político internacional que no estaba aquí, y sobre todo si además de eso hay expresiones de una solidaridad automática de las Fuerzas Armadas venezolanas con Rusia en su inaceptable dominación militar hacia Ucrania. Eso significa que nuestra posición histórica hemisférica va, mañana será con Corea del Norte, pasado mañana será con la situación del Medio Oriente, es decir, nos va a colocar a nosotros en una situación en donde no tenemos ni arte, ni parte, ni posibilidades de jugar un papel protagónico. Bueno, comentábamos con otros analistas, embajador, el impacto que esto puede tener también en relación con otros países de la región. Colombia recientemente sostuvo una reunión con el embajador ruso en ese país pidiendo explicaciones acerca de la asistencia técnica militar por parte de Rusia a las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Sí, en la medida que el tema Rusia se convierte en un tema de acción geopolítica, el presidente de Colombia llamó al embajador y le resaltó la preocupación por los anuncios que se han hecho de presencia militar rusa en la frontera con Venezuela. No es que asesores no hayan estado antes, pero el hecho ya de anunciarlo significaba para Colombia, que ha sido muy clara en denunciar esta situación, pero también en otros países de América Latina, una profunda preocupación. La respuesta del embajador ha sido muy apropiada, que en ningún momento los militares rusos van a intervenir contra Colombia, pero una cosa puede decir un diplomático y otra cosa los jerarcas militares. Lo cierto es que ha generado una presencia que no solamente es en Venezuela y en Cuba, sino un desequilibrio en cuanto a la búsqueda de soluciones hemisféricas con actores que están en un conflicto en su región y que podrían buscar ese desequilibrio y desestabilización en América Latina, hecho que nunca aconteció en el pasado. Ahora, no solo por este momento el ministro de la Defensa colombiano, la asistencia técnica rusa, sino también iraní. ¿Usted cree, embajador, que esta situación, y tomando en consideración este conflicto geopolítico en ciernes, producto de la crisis en Ucrania, puede arrastrarnos a nosotros de alguna manera? Me refiero a Venezuela, o es muy pronto para decirlo. ¿Lo escuchamos? Por supuesto que sí. El hecho mismo, la defensa, que el ministro de Defensa venezolano decía, bueno, pero ¿qué les extraña? Nosotros ya tenemos acuerdos hace mucho tiempo, acuerdos militares con Rusia. Es decir, en vez de señalar nosotros no estamos en este conflicto, buscamos la posición soberana del ejército venezolano, sino lo da ya como un hecho, como una justificación de que ya están. Pero el segundo punto es lo que tú dices, abre las puertas a otras fuerzas que ya han estado presentes. Por ejemplo, el papel que han tenido algunas asociaciones militares no oficiales, pero apoyadas por el oficialismo, como los mercenarios de Wagner, están en presencia fronteriza, o la presencia, como tú señalabas, de otros componentes aliados, como el del Irán. Ya hemos visto cómo las fuerzas revolucionarias iraníes intervinieron poniendo una bomba en la AMLO en Argentina, y cómo además el ministro que ha sido acusado de esa acción del Hezbollah fue la toma de posesión reciente de Ortega. Es decir, ahí abren una especie de caja de Pandora en donde no es la búsqueda del modelo bolivariano cubano, sino la de otras fuerzas que ya ven en el escenario latinoamericano la posibilidad de utilizarlo contra los Estados Unidos, contra el hemisferio, y eso es un precedente que es muy grave. Bueno, de hecho, en el momento que hablamos, estamos leyendo declaración del ministro de la Defensa israelí, Benny Gantz, ofreciendo detalles acerca de la supuesta adquisición venezolana de drones y municiones iraníes para ser utilizados en drones armados en Venezuela. Yo le pediría un comentario sobre este tema en la línea de lo que venimos conversando. Lo escuchamos.
Sí, es decir, era un secreto de polichinela, un secreto a voces que la presencia militar iraní estaba actuando en Venezuela hace tiempo, es decir, aviones especiales que transportaban armas, que transportaban una serie de objetos que no era posible de demostrarlo a pesar de que se tenían evidencias, o de vuelos fantasmas que iban de Maiquetí a Teherán sin pasajeros, pero que era lo que transportaban de ida y de vuelta. Pero no era posible transportarlo. Pero con estas declaraciones que tú señalas, bueno, se evidencia ya abiertamente su compromiso con la solidaridad militar del Irán con la República Bolivariana de Venezuela. Y sabemos cuál ha sido el papel de Irán, no solamente en su lucha por destruir el Estado de Israel, sino que en otros países árabes, otros países de la región, que ciertamente ven con preocupación la presencia de los persas en situaciones en sus propios países. Ahora, si eso es así con Arabia Saudita, si eso es así con Qatar, si eso es así con Kuwait, si eso es así con los Emiratos Árabes, imagínate lo grave que es el extrapolar una presencia con factores extremistas en territorio latinoamericano en general y en Venezuela en particular. Es una situación reconocida abiertamente cuando dice estamos enviándole tal o cual tecnología militar. Finalmente, embajador, nos decían, insisto, otros analistas que probablemente a la luz de esta situación, la posición asumida por Venezuela en torno a la crisis en Ucrania, es posible avisorar una radicalización del régimen venezolano y la posible suspensión sine die de las negociaciones en México para buscar una salida, una transición a la democracia en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Sí, sin lugar a dudas, el hecho de que Venezuela se compromete a entrar en el conflicto eslavo de la manera que lo está haciendo, genera problemas muy serios. Por una parte, porque Rusia es uno de los facilitadores, ¿no? Entonces, ¿cómo puede facilitar cuando hay algunas expresiones de identidad por parte de la diplomacia rusa? Por otra parte, los escandalosas denuncias que se ha hecho del gran héroe nacional y diplomática preso en Miami, demuestran que tenía vínculos, no eran una especie del gran diplomático que había puesto el gobierno bolivariano, sino que él está buscando cómo enriquecerse y cómo establecer sus vínculos para mantener parte de la riqueza que acumuló. Eso, como el gran negociador en México, pues pone en entredicho. Por otra parte, el hecho de las negociaciones implica la necesidad también de parte de la oposición de tener muy claro los objetivos, la estrategia, porque no puede ser la estrategia de las reuniones en México sencillamente una solidaridad con el Esequibo o discutir si la Asamblea va a ser bicameral o unicameral o establecer que todo el mal de Venezuela comienza con las sanciones, sino que tendrá que ver cuál es la posición que en esas negociaciones debe hacerse para acabar con un régimen que no obtuvo las elecciones reconocidas por la comunidad democrática, en cómo establecer votaciones lo más pronto posible con los criterios fundamentales, en establecer la libertad de los presos políticos. Temas que por lo demás en la reunión del 15 de febrero de los Estados Unidos con la Unión Europea y otros países miembros del Grupo de Contacto, Japón, Australia, quedó muy claramente evidenciado. Es decir, se trata, si es que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro decide ir a México, tendrá que hacerse en bases muy claras de que las negociaciones tienen que ir necesariamente a una solución al drama actual venezolano. Embajador Milos Alcalay, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver
con el impacto que esta crisis en Ucrania va a tener para el mundo, pero específicamente para nuestro país, para Venezuela. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Home Press CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, hompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca. Se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la arepa fortificada. La arepa tiene su ciencia. Su formulación, aunque usted no lo crea, fue producto de años de investigación durante la década de los 90 para combatir la anemia en nuestro país. La crisis económica que se inició en Venezuela en 1983 originó el deterioro progresivo de la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos por el 78% de la población. Los nutrientes más necesitados eran el hierro, las vitaminas del complejo B y la vitamina A. Para enriquecer la harina de maíz precocida, se inició un estudio que dio sus frutos en el año 1993. El doctor Miguel Lairice, insigne hematólogo venezolano, y el doctor Gabriel Chuchani, destacado químico venezolano,
ambos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, y junto a otros colaboradores, evaluaron distintos compuestos de hierro para fortificar la harina de maíz para las arepas. El grupo de la IRICE identificó un compuesto ferroso que no alteraría la calidad del alimento. La idea fue un éxito. Lograron, a través de la arepa, un alimento presente en todas las mesas, incorporar el hierro y la vitamina A en la dieta del venezolano. Pero, además, posteriormente descubrieron que la vitamina A, además de su importancia para una adecuada visión y para el crecimiento, también favorecía la absorción del hierro, una propiedad que no se había descrito antes en esta vitamina. Gracias a los estudios del Dr. Lairice y el Dr. Chuchani, la incidencia de la anemia y los índices de deficiencia de hierro en niños y mujeres embarazadas disminuyeron significativamente como resultado de la nueva formulación de la harina precocida. Definitivamente, la arepa tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la situación de los adultos mayores en nuestro país. Nos acompaña para desarrollar este tema Luis Francisco Cabezas, director general de Convite. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarles. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, sobre todo tomando en consideración los datos que compartía nuestro invitado anterior, director del Sendas, sobre la canasta alimentaria familiar. Nos decía él que con las pensiones hoy día es prácticamente imposible cubrir ni siquiera alimentos en nuestro país. Yo le pedí un comentario al respecto, lo escuchamos. Efectivamente, la pensión, ayer veíamos unas piezas, unos flyers que el Instituto Venezolano de Seguro Social publicaba, pues pareciera con mucho orgullo, el publicar que los pensionados iban a cobrar 7 bolívares la pensión. 7 bolívares que no son ni siquiera $2 para vivir todo un mes. Eso efectivamente no cubre ni siquiera el 1% de una canasta de sobrevivencia, mucho menos la canasta alimentaria normativa. Es importante decir que, bueno, no se trata ni siquiera solo de comer, es decir, la gente no vive exclusivamente para comer, la gente tiene otras cosas que satisfacer, es decir, vestimenta, calzado, recreación, salud, vivienda, servicios. Y bueno, pues eso debería ser parte de lo que debería cubrir una pensión digna y que esté pues basada en estándares de calidad de vida. Lo que tenemos prácticamente es un desmantelamiento. Es decir, en Venezuela no hay seguridad social. Eso hay que decirlo enfática, categóricamente y sin cortapisas. Es decir, sin ningún problema. En Venezuela no hay seguridad social. Un sistema de seguridad social es un sistema que en la contingencia es algo con lo que puedes contar. Es decir, nadie puede contar con un sistema de seguridad social que su mejor carta de presentación es 7 bolívares mensuales, porque a ello hay que sumarle la atención en salud es absolutamente precaria, acceso a medicinas
prácticamente inexistente, porque prácticamente las medicinas el gobierno las vende, incluso las vende en precios incluso hasta más caros que las propias farmacias. En esas farmacias móviles que vemos por allí del gobierno, por ejemplo, en los sartán se consigue allí mucho más caro que en las redes privadas de farmacia. Entonces no tienes acceso a medicina, no tienes acceso a salud, la pensión son $7, no tienes acceso a recreación, no tienes acceso si llegaras a necesitar una silla de ruedas, si necesitas lentes. Y entonces es un sistema de seguridad social inexistente, que no protege. Las personas adultas mayores prácticamente van a pulmón propio. La principal, pues, la único sistema de seguridad social con el que cuentan los adultos mayores es, en el mejor de los casos, contar con una familia que, bueno, pues que los apoye. Debemos también tener en cuenta que, bueno, un importante número de venezolanos está marchado, casi 6 millones, y muchos adultos mayores se han quedado solos sin este soporte que pudiera ser ese primer eslabón de protección frente a la ausencia de un sistema de protección que garantice cuidados a la hora de la contingencia. Bueno, decir también que es un sistema de seguridad social que en muchos casos ellos lo pagaron, es decir, durante toda una vida laboral les fue descontado de su salario un monto que supondría al momento de su retiro poder contar con dinero que le permitiría al menos pues cubrir una porción importante o el 100% de lo que debe ser una canasta alimentaria normativa. Ni siquiera hablamos de lujo ni placeres especiales, sino fundamentalmente que pueda cubrir la canasta alimentaria normativa, que está basada fundamentalmente en comida, en toda una serie de cosas que, bueno, pues deberían poder ser cubiertas por esta pensión. No alcanza para comida, no alcanza tampoco para servicios y mucho menos para medicamentos, ¿correcto? Sí, no alcanza absolutamente para ninguno de esos productos. Ahora, yo tengo que preguntarle, usted decía en una declaración hace algunos días, denunciaba, mejor dicho, la falta de políticas públicas para proteger los derechos de los adultos mayores en nuestro país, lo cual, es evidente, pero quisiera ahondar en ello. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, bueno, Venezuela es un país que no se preparó para envejecer, un país al que le llegó pues con el proceso de migración forzada. Si revisamos ahorita lo que son nuestras pirámides poblacionales, hay un importante incremento porcentual del número de personas adultas mayores en el país. En un país que, bueno, pues siempre tuvo la etiqueta de ser un país joven, en el que, bueno, pues había una alta fecundidad y bueno, pues eso permitía decir, bueno, pues Venezuela es un país de jóvenes. Ahorita no. Ahorita fundamentalmente tenemos un país que ha comenzado a envejecer. Venezuela es un país que está, como lo catalogan los demógrafos, es un país que está en plena transición demográfica. Eso supone que nuestras tasas de fecundidad han disminuido de manera importante, están alrededor de 2.3, es decir, a una tasa de reemplazo. A ello hay que sumarle, bueno, pues una expectativa de vida que ha ido aumentando progresivamente a pesar de la difícil situación del país. Aunque, por cierto, la ENCOVI hablaba de una disminución de la expectativa de vida. Sin embargo, bueno, pues eso hay que meterle más el ojo para ver si eso es realmente así. Pero tenemos una expectativa de vida alta. Eso hace suponer, bueno, pues que tengamos unas cohortes de población más longevas, más numerosas, y que, bueno, pues han comenzado a envejecer en el momento muy difícil, en un país que no se preparó para envejecer. No tenemos políticas públicas. Es decir, nada más tú paséate por la página del Instituto Nacional de Servicios Sociales. Tiene un montón de tiempo inoperativa, con información fundamentalmente de índole de propaganda política. A ello debemos sumarle la limitada oferta de actividades, servicios que hay de parte de este instituto, que debe ser el instituto rector sobre la materia. De hecho, una buena parte de lo que son las entidades de atención ni siquiera son públicas, porque el Estado tiene poca oferta de entidades de atención como casas hogares, casas días. Son fundamentalmente la oferta mayoritariamente privada, y el Seguro Social lo que hace es subvencionar a un costo pues realmente ínfimo, una cosa así como algo que no cubre ni siquiera el costo de mantener a una persona dentro de estos establecimientos. De hecho, estas entidades están tratando de exigir una mejora en el pago de la subvención que da el Seguro Social por tenerle cupo en estos sitios. Entonces, allí ya tú ves, tienes un approach, una aproximación de que no hay una política sobre la materia. Y debemos sumarles que incluso tenemos ciudades que arquitectónicamente son muy hostiles para las personas adultas mayores. Tenemos un transporte que es terrible para las personas adultas mayores. Hay una sociedad también que estigmatiza mucho al adulto mayor, es decir, pareciera que adulto mayor es sinónimo de achaque, de vejez, de olvido,
y bueno, pues hay que cambiarlo tomando en cuenta que bueno, pues este país comenzó a envejecer y cada vez más, cada día, cada vez que alguien cumple 60 años, uno más que se suma a ese número importante de personas que cada vez más van a demandar servicios, van a demandar ser atendidos. Y lo peor de todo esto, bueno, pues que muchos de los que hoy ya son viejos, pues la están pasando muy mal, pero los que vienen atrás, los que están aproximándose a la adultez mayor, muy probablemente van a estar en peores condiciones que los que ya son viejos hoy. ¿Por qué? Bueno, pues muy mala alimentación, venimos venimos ya de 6, 7 años de emergencia humanitaria, la gente se alimenta muy mal, el COVID-19 ha dejado secuelas en las personas, secuelas físicas, secuelas mentales. Eso hace suponer que vamos a tener unas cohortes de edad de 60 años y más, muy probablemente mucho más afectadas físicamente que las que ya son hoy, mayores de 60 años. Eso va a ocurrir en medio de un país que no cuida a sus viejos, que no protege a sus viejos. Por el contrario, pues pareciera, incluso a mí me parece cínico, hasta cierto modo cínico, hacer publicidad de que vas a transferir 7 bolívares. Es decir, yo particularmente sentiría mucha pena de publicar de que estoy dando 7 bolívares a una persona para que pueda comer todo un mes. De verdad que eso es terrible. Y sin contar, bueno, pues las dificultades que tienen las personas mayores para ir a cobrar esa pensión, la imposibilidad que tienen para poder comprar medicina. Y bueno, como te digo, la oferta de políticas públicas es absolutamente limitada y se circunscribe a pequeñas burbujas de algunas alcaldías que, por ejemplo, la de Chacao, que tiene una especial política hacia las personas adultas mayores, tomando en cuenta que es el municipio más envejecido del país, cerca del 25% de su población adulta mayor, y tiene una histórica, digamos, trayectoria en materia de política para el adulto mayor, pero esos son, digamos, que pequeñas burbujas y que no tienen un correlato de una política nacional y que hay un decidido interés por parte del gobierno de mejorar las condiciones de las personas adultas mayores. Hemos visto en los últimos días las incesantes protestas de los distintos comités de pensionados y jubilados de las distintas empresas del Estado. Hoy casualmente fue disuelta una manifestación en el aeropuerto Maiquetía, donde los jubilados reclamaban que les fue eliminado el seguro, el HCM. La semana pasada personalmente estuve acompañando a los pensionados jubilados allí en Parque Carabobo, en donde una legítima protesta, donde no habían partidos políticos, eran movimientos sociales demandando, exigiendo derechos a personas que, bueno, pues como decían ellos allí, pues se están muriendo de hambre, cada vez más flacos, con cada vez más huecos en la correa, porque de lo flacos que están. Entonces, eso da cuenta de que no hay una política pública. Una pausa para publicidad. Ahora que menciona el caso de las protestas, seguramente ustedes documentaron la detención de 2 adultos mayores en Vargas que posteriormente fueron puestos en libertad, pero bajo régimen de presentación, también en el marco de una legítima protesta en esta entidad. Yo le pediría un comentario, si me permite, al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu pedido. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en 2 palabras. No hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema político. El chavismo no es una organización política. El chavismo es una organización criminal.
Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca de la situación de los adultos mayores en nuestro país. Nos acompaña Luis Francisco Cabezas, director general de la organización gubernamental Convite. Y yo les hago una inquietud. Usted mencionaba las protestas legítimas de los adultos mayores y yo recordaba lo ocurrido en Vargas, en La Guaira, en el marco de la detención de 2 adultos mayores que salieron a la calle a protestar. Luego, posteriormente, por la presión de algunas organizaciones no gubernamentales, fueron dejados en libertad, sin embargo, bajo el régimen de presentación. ¿Qué puede decirnos sobre estos casos en específico? Lo escuchamos. Bueno, fundamentalmente eso no debió ocurrir. Esa detención fue absolutamente arbitraria, más aún cuando escuchamos los cargos que se le imputaban de agavillamiento e instigación del odio. Fueron personas que ni siquiera fueron detenidas infraganti. Fueron personas que fueron detenidas aproximadamente a unos 500 metros, donde estaba una valla que tampoco tenía un mensaje que estuviera incitando al odio, que estuviera haciendo llamados a rebelión, llamados a agredir a nadie, sencillamente pues una legítima protesta. Y bueno, pues en muchos países pues los ciudadanos sin temor alguno pues piden, probablemente en algunos consideran que el presidente debería estar preso porque no cumple con su promesa, eso, y bueno, eso es lo que estaba allí en eso, y bueno, pues eso no es instigar al odio, eso es pues, protesta legítima, porque tú no estás pidiendo que le hagan daño a nadie, sencillamente pues es una petición basada en un grupo muy golpeado al que han engañado demasiado y al que se siente defraudado y que por tanto considera pues que debería haber algún tipo de sanción, incluso moral, para quienes nos han defraudado. Es decir, poner presa a una persona de 70 y 72 años por sencillamente enarbolar su deseo de poder vivir un poco más, con un poco más de $2 mensuales, a mí me parece absolutamente una arbitrariedad. Debieron recibir libertad plena, lamentablemente pues recibieron libertad con régimen de presentación, un régimen de presentación en el que probablemente muchas de esas personas ni siquiera tienen para el pasaje para ir a la presentación, es decir, es ponerles a ellos encima un duro fardo más allá de su propia existencia, que ya está siendo bastante pesarosa tomando en cuenta las condiciones en que están viviendo. Ahora, tengo que también usted ofrecía unos datos acerca del impacto de la violencia para nuestros adultos mayores.
ustedes lograron documentar más de 250 asesinatos en Venezuela en 2021. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Lo escuchamos. Bueno, nosotros desde el año 2016 hemos venido haciendo el informe de victimización de personas mayores. Esto tomando en cuenta que, bueno, comenzamos a identificar que había un patrón de incremento del número de personas adultas mayores que cada vez se iban convirtiendo en víctimas del AMPA, cosa que no ocurría antes, tomando en cuenta que, bueno, pareciera que los adultos mayores había un cierto respeto por parte del AMPA hacia ellos, pero ya eso no es así. De hecho, vemos como muchas de las personas adultas mayores que documentamos en ese informe del 2021, muchas de ellas mueren incluso dentro de sus propias casas, es decir, ya ni siquiera sus casas son lugares seguros para las personas mayores, y sobre todo hay un elemento allí que yo creo que también ha venido siendo un catalizador de este incremento de esta cifra roja, que tiene que ver con la soledad. Es decir, muchas personas adultas mayores se han quedado solas en casas, en apartamentos, tomando en cuenta que sus familiares se han marchado, y bueno, pues eso los hace pues blanco apetecible del AMPA, y de un AMPA que en muchos casos incluso proviene de su propio círculo familiar, tal como lo evidencia el informe, un número de personas, un número de victimarios de esos adultos mayores, en la mayoría de los casos fueron nietos, hijos, sobrinos, esposas, esposos, es decir, que tenían un vínculo cercano con esa persona adulta mayor. Y en la mayoría de los casos el móvil era para quedarse con una vivienda, para quedarse con algún dinero, con algún tipo de cosa, un tipo de propiedad. Y bueno, esta situación de violencia es muy lamentable. En el segundo semestre del 2021 fue el estado Lara, donde hubo un mayor incidencia de personas mayores víctimas de la violencia. También destaca este informe la existencia de los suicidios. Los suicidios en las personas mayores cada vez son más frecuentes. Debemos tener en cuenta que la investigación que nosotros hacemos está basada en aquello que sale en prensa fundamentalmente vía web, ¿no? Ya que hay pocos portales impresos. Entonces, lo que no aparece en noticias muy probablemente no lo tenemos. Eso quiere decir que las cifras que nosotros damos tienen un subregistro. Y en el caso de los suicidios suele haber un mayor subregistro, tomando en cuenta que hay mucho tabú en el tratamiento del suicidio, sobre todo en las propias familias, quienes no desean que sea divulgado, lo que puede dar cuenta de que sea un mayor número de personas que han decidido quitarse la vida. Hay otro dato interesante allí que debe llamar la atención, tiene que ver con el número de arrollamientos en las personas adultas mayores. Yo creo que eso tiene, yo personalmente veo en Caracas un demencial estilo de manejar repentino. En lo que va del último año la gente maneja malísimo, no respeta semáforos, no respeta pasos peatones, y bueno, pues en esa vorágine y en ese pandemonium de vehículos, los adultos mayores suelen llevar la peor parte, tomando en cuenta que, bueno, pues caminan más lento, tienen una velocidad de reacción más tardía y bueno, están mucho más expuestos. Y bueno, no en vano, en ese informe hay un importante número de arrollamientos. Entonces, ser un llamado a que las autoridades locales, municipales, pues traten de emprender campañas, a retomar la sanción al infractor. Y bueno, eso es parte también de un tipo de violencia hacia las personas adultas mayores. Un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Agradecemos a Luis Francisco Cabezas, director general de la organización no gubernamental Convite, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de los adultos mayores en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulichar Caraya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.